Mi canción, el hitazo favorito de Tiburones. Sí, de todos modos, yo creo que no solamente de los niños, sino que de muchos de nosotros. ¿Quién no baila esta canción? A ver. Hay puras canciones para Baby Shark. Sí, ahí la gente se va uniendo y va tirando hartos corazoncitos, eso está bueno. Porque justamente el día de hoy vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a los tiburones, ¿no es así, Caro? Sí, exacto. Nuestro invitado del día de hoy se llama, bueno, algunos ya lo conocen seguramente, algunos son profesores también, o sea, fueron estudiantes de este profesor de la Universidad de Valparaíso, que es Francisco Concha, que es biólogo marino también de la misma universidad, de la Universidad de Valparaíso, y que hoy por hoy es profesor y también se está haciendo cargo de un laboratorio que existe allí, que es el laboratorio de biología y conservación de Chondrichthyos, más conocido como el Chondrolab. Para los que no lo conocen y para los que algunos sí, yo también veo que lo conocen. Y a la gente que le gusten los tiburones, a la gente que le encanten las rayas, yo creo que es un lugar al que sí o sí por el que deberían pasar, yo creo, a darse una vuelta en algún momento. De hecho, esto está en Montemar. No sé si ahí la gente conocerá Montemar, pero esto está un poco más allá de Viña, y la vista en ese lugar es preciosa, en verdad. Hay una vista espectacular y han pasado hartas cosas allí también bastante interesantes, porque justamente Francisco, junto a su grupo de estudiantes que están allí en ese laboratorio, también han tenido la oportunidad de en algún momento liberar algunos pequeños tiburones y también rayas, y eso es algo de lo que seguramente nos va a estar comentando el día de hoy, profundizando un poco más obviamente en ello, pero eso, justamente es un tema súper interesante y que yo veo ya que la gente se empieza a conectar y va subiendo la cantidad de gente que se va conectando, porque en verdad que el tema de los tiburones es algo súper, pero sumamente interesante, y a quienes les gusten, yo se los recomiendo totalmente. Que no solamente se queden con la entrevista del día de hoy, sino que con muchas cosas más. Tenemos hasta estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Sí, ahí voy reconociendo algunas personas que se van uniendo. Y también veo ahí algunos fans de los tiburones. Ahí Núcleo Pintarroja también, motivándose. Bien. Es que es un tema que es demasiado... Es un tema que es demasiado llamativo, ¿no? Porque yo creo que con los tiburones pasa algo así como de amor-odio, como que o la gente le tiene mucho miedo y como que lo encuentran como estas criaturas terribles, que ojalá podamos cambiar la percepción de esas personas. Y ese estigma que existe sobre los tiburones también viene un poco por lo que han sido estas franquicias, estas películas que salieron hace muchos años atrás, pero yo creo que la gente también es bueno que entienda de que en realidad la mayor amenaza a estos grandes depredadores, si se les puede así decir también, es finalmente el ser humano, o sea, es decir, somos nosotros. No es como que uno diga los tiburones son asesinos y matan gente todos los años, pero si uno ve un poco la estadística de cómo funciona aquello, en realidad se matan muchos más tiburones de lo que los tiburones podrían atacar a las personas. Y eso es un problema a nivel mundial, y yo creo que obviamente Francisco lo va a ir desglosando un poco más en la entrevista, justamente por lo que es la pesca en realidad. Es sin duda, yo creo, una de las mayores amenazas, sino la más importante que existe hoy por hoy con los tiburones, y por lo que también seduce a la gente a capturarlos y a realizar distintas prácticas también con los mismos. Entonces yo creo que es súper importante, y también por un poco lo que significan ellos desde lo que es la biología, como esto de que igual la madurez sexual que ellos logran alcanzar es un poco tardía, no es inmediata, entonces obviamente que también la descendencia que pueden tener por ahí no es mucha en el tiempo que ellos viven, pero es importante también entender de que ellos viven, nos están acompañando, de hecho están mucho antes que nosotros aquí en la Tierra, hace muchísimos millones de años ya, te diré que un poco más de 400 millones de años,
y que hasta el día de hoy se mantienen hasta el día de hoy justamente, han convivido con los dinosaurios, han sobrevivido a las extinciones que han habido a lo largo de todo esto, y se mantienen el día de hoy porque han sido capaces de justamente adaptarse muy bien a todo esto, y también hay características bien particulares en ellos que yo creo que Francisco también va a poder comentar y profundizar un poco más, que los hacen un grupo único y maravilloso en realidad. Sí, ya la gente está impaciente. Ansiosa, sí. Sí, así es. Te agradecemos, Joe, por esa breve introducción, así que no sé si quieres agregar algo más sobre nuestro invitado. No, yo me voy a quedar aquí conectadísimo a ver la entrevista con Francisco, y nada, ahí iremos viendo varias cosillas más acerca de lo que nos tiene que contar el día de hoy. Excelente, ya. Bueno, gracias, Joe. Vamos a entonces darle paso a nuestro invitado del día de hoy. Vamos acá a mandarle la invitación. Por acá. Ahí está. Ahí vamos a esperar que él acepte la invitación y ya estamos todos emocionados. Sí, el título era sobre tiburones, pero esperamos cubrir todo lo que podamos de rayas también y quimeras, si es que salen por ahí. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, está bien aquí. Bien. Esperándolo y escuchándola atentamente cómo empezaba. Yo estaba esperando un show de rock and roll y me encontré con Baby Shark, pero bueno. No, es que el rock and roll lo dejamos para después, porque empezamos así con algo apto para todo público y después nos soltamos el pelo. No se puede dejar la piscola por acá. Bien, me parece que tienes muchos fans ahí en el público, están todos ansiosos de poder escucharte. Mira, puro amor. No sé esta cuestión, pero sí veo algunos conocidos, algunos estudiantes. Bea Murillo, Beita, sí, ella fue estudiante mía. Oye, Pancho, aquí la gente no usa su nombre, entonces como súper difícil. Sí, y de hecho cuando tenemos que leer algún comentario igual es difícil porque uno trata de decir como y trata de decir el usuario, pero es muy difícil. Oye, Pancho, antes de meternos de lleno en el tema, quería saber cómo estás en estos días, y sobre todo preguntarte qué hace un biólogo marino en cuarentena desde su casa. ¿Cómo trabajas? La verdad es que, mira, yo fui papá hace poco, tengo una guagua de 3 meses, entonces me cayó súper bien la cuarentena porque puedo estar acá en la casa, no tengo que pedirle permiso a nadie para quedarme en la casa todo el día, así que estoy contento. Y claro, ni hablar de trabajo de terreno, que a mí me encanta embarcarme y trabajar, de repente ir a ver los mercados. Uh-huh. Pero hay otra parte que es la que no le gusta mucho a mucha gente, que es escribir. Entonces, claro, estoy escribiendo mucho, estoy avanzando con unos trabajos que estoy haciendo y la verdad que ha sido bastante producido. Igual cuesta acostumbrarse, pero una vez que ya encontráis tu lugar en la casa, porque yo había dejado de trabajar en la casa hace mucho tiempo. Yo no trabajaba todo el día allá y después venía a la casa y seguía trabajando hasta súper tarde. Entonces, cuando ya hice familia, tenía que dedicarle tiempo a la familia. Entonces ahí dije, ya no trabajo más en la casa, así que me llevé todo lo de la oficina para la oficina y a la casa a ver tele y a compartir. No, pues entonces ahora tuve que volver a la oficina para acá y es incómodo porque no tengo dónde, no tengo nada, no tengo escritorio, no tengo nada, entonces tengo que estar en la mesa del comedor y bueno, uno se empieza aparte sí, preparando las clases online, que tampoco me gusta mucho. Sí, sí, a mí ayer me tocó apoyar a un curso con una pequeña clase sobre comunicación de la ciencia y es como raro porque uno dice así como, ya, ¿y entendieron? Y como que hay un silencio y de repente uno prende el micrófono y te dice como, sí. Y uno es como, bueno, qué suerte. No, todos con la cámara apagada porque están acostados, entonces... Sí. Es raro, yo hago clases en la mañana, bueno, ahora tengo otro colega haciendo clases conmigo, hacemos el curso de manejo de dinámica y gestión de pesquería a los biólogos marinos de tercero o cuarto año. Uh-huh. Entonces, claro, las clases son en la mañana a las 9:30, y claro, entonces ahí yo les digo todas las clases, prendan las cámaras, no es porque no es porque necesite verlo, sino que el hecho de que cuando uno está en este sistema de la videoconferencia, si no estáis viendo a quién estáis hablando es una lata, es como que
me pongo Sí, sí, de algo de frente a frente que tenga ya es un alivio. Entonces, sí, ha sido bien especial. Yo estoy trabajando como loco, estoy escribiendo muchas cosas. Aparte, en el laboratorio trabajan varios niños, varios tesistas. Entonces, están todos con sus tesis y estamos todos avanzando. Lo que pasa es que no podemos embarcarnos ni andar en terreno, nada más. claro, claro. Bueno, Pancho, quería, no sé, tal vez es una pregunta medio, no sé, es una pregunta medio rara para empezar, pero como te conté antes, la gente que nos está viendo, esperamos que llegue a todo tipo de público, ¿cierto? Entonces, me gustaría empezar con una pregunta que es la siguiente. ¿Los tiburones son peces o no? ¿Tiburones son peces o no? ¿Te estamos escuchando, Pancho? ¿Estás ahí? Okay, ya. Deja ver. Sí, son peces. Los tiburones son peces. Ya. Nosotros también somos peces, pero eso da para otro programa sobre evolución si quieren. Pero Wow. sí, los tetrápodos. Los tiburones son peces, son uno de los tantos grupos de peces que existen y es un grupo relativamente chico, son mil y tantas especies. Y así que la respuesta sería sí, son peces, no son otra cosa, son peces. Pero tienen características particulares, ¿cierto? Que lo hace un grupo diferente, digamos, o un grupo particular. Así como la respuesta, la primera cosa especial que tienen los tiburones, bueno, los tiburones, el nombre un poquito más científico, se llama, es el grupo de los condrictios. Entonces, condrictio viene de condros, que significa cartílago, y de ictios, que significa pez. Entonces los condrictios son los peces cartilaginosos, y se les llama así porque el esqueleto está completamente formado por cartílago, no por hueso, como nosotros, por ejemplo, o como los peces, como la merluza, o como otros animales, los perros, los gatos, en fin. Entonces, el esqueleto es completamente cartilaginoso, pero hay otra cosa un poco más especial todavía, que aparte de ser cartilaginoso, la forma en que está calcificado el esqueleto, porque imagínense si el esqueleto fuera solo de cartílago y fuera blandito, como tu oreja o como la nariz, ¿cierto? Entonces, hay una forma especial en que se calcifica esto para poder ser más duro y sin ser hueso. Entonces, ese tipo de calcificación, que se llama calcificación prismática, es lo más especial que tienen. Y eso es lo que le da el nombre al grupo, el esqueleto cartilaginoso. Y bueno, ahí hay un par de cosas más, pero eso es como lo principal. Y eso es lo que los diferencia de los otros peces. O sea, tienen el esqueleto formado de cartílago y calcificado de una manera bien especial. Súper. Y Pancho, ¿en qué te encuentras trabajando ahora con tiburones? Si nos puedes contar un poquito del trabajo que está haciendo tu lab, de los últimos descubrimientos en que han estado metiendo las manos. Mira, voy mentalmente por los mesones del laboratorio y uno por uno. Hay uno que, Nicho Rana, que está terminando su tesis ahora, pero él está haciendo ecología trófica en merluza. Lo adoptamos para el laboratorio por esta vez porque no trabaja en peces. O sea, no trabajaba en condrictio. Después viene Max Moreno, que es un estudiante también de la carrera de biología marina, que está haciendo su tesis con taxonomía. Está redescribiendo una especie de raya, que por distintas razones a veces es necesario redescribir las especies. Entonces, él está arreglando un problema que hay con esa especie particularmente, que es la Sinterigia lima, que es una raya costera, que es bien frecuente aquí en la zona central, sobre todo. Después de Max viene Catherine Villagrán. Ella trabaja, su seminario de investigación lo estaba haciendo viendo depredación en las cápsulas. Entonces eso era parte de lo que se ve, de lo que hemos subido a la página últimamente, esas fotos de las cápsulas bajo el agua, estas fotos submarinas bien bonitas. Yo creo que vas a tener que explicar qué son las cápsulas, ya que llegamos ahí. Por ahí tenía una. Las cápsulas son los huevos de la raya y los tiburones. Entonces hay algunas especies, más o menos un poquito más de la mitad de las especies de condrictios, o sea, tiburones, rayas, que ponen huevos.
Y ponen ¿Ya? huevos que parecen unos pedacitos de algas, y esas se llaman cápsulas. Entonces, la estudiante que te dije, ella está estudiando cuánto es la presión de depredación de otros organismos sobre estos huevitos, porque estos huevitos están expuestos, están en la roca, en las algas, pero igual hay depredadores por ahí que se los pueden comer. Ya. Me trajo un par de huevitos. Eso, yo estaba buscando acá por Google para mostrar una foto, pero mejor. Ya, aquí tiene un huevo de tiburón, por ejemplo. Este es un huevo de tiburón. Ajá. ¿Ya? ¿Se ve bien? Ya. Sí, no sé si hay... Es de un tiburón de profundidad, del Vitellurus canescens. Lo describimos, estas cápsulas las describimos por ahí por el 2000, no me acuerdo, bueno, en la página está, controlar.cl, publicaciones, creo que el 2012, por ahí describimos esta cápsula. Entonces, este es un tiburón de profundidad que más o menos siempre lo encuentra alrededor de los 300 metros de profundidad, 300, 500 metros de profundidad, y pone sus cápsulas adheridas a corales. Como a esa profundidad no hay algas, entonces las ponen en los corales. Así que esta es una cápsula de tiburón. Si se fijan, es como alargada, es como un florerito. Y por otra parte tenemos estas, que son las de raya. Entonces, esta cápsula de raya es parece ser de Samoatis, y sí, es de Samoatis. Es una raya costera también chiquitita, y aquí ustedes pueden ver que este es como un saquito y ahí está roto, entonces eso podría haber sido una marca a lo mejor de un tipo de algún depredador, entonces a lo mejor esta raya no alcanzan a hacer. Entonces aquí tienen un huevo de tiburón y un huevo de raya, son bien distintos. Y son bien fáciles de... Bueno, probablemente la gente que nos está viendo, sobre todo si son de acá de Chile, es muy común encontrar de ese tipo de cápsulas, ¿cierto? Esos huevitos, muchas veces varados en la playa, y en general la gente piensa que son algas porque como la consistencia que tiene y el color que tiene es muy parecido. Ahí obviamente están secos, pero claro, la próxima vez que vayan a la playa tal vez fíjense si encuentran, porque es muy común ver, sobre todo después de las marejadas o cosas así, ¿verdad? Que quedan como ramilletes de estas cápsulas. Sí, cuando varan a veces después de las marejadas vienen la varazón de algas, muchas veces del güiro palo, que es una alga parda que está bajo el agua, y en esos bosques estas rayas van y ponen sus huevos. No todas las especies ponen huevos en las algas, ¿no? Por favor. Solamente las rayas costeras del género Sinterigia tienen la adaptación para poder poner huevos en las algas. Tienen unos zarcillos bien largos por acá. Pancho, ahí nos preguntan si son reales las que estás sosteniendo, y sí, son reales, no son modelos. Se ven así las cápsulas una vez que están secas. Así son. Esto es una cápsula seca ya porque la encontramos en la playa botada, pero sí, es crujiente, es dura, bien resistente, y estaba tirada en la playa. Esta no tiene zarcillo. Esta cápsula es de una raya que pone los huevos en el fondo, en la arena. A diferencia de las que las ponen en las algas. Entonces cuando ven estos grampones de algas así grandes tirados en la playa después de una marejada, ahí ustedes pueden, de repente si lo revisan con calma, se pueden encontrar unos cuantos huevos de raya. Y este huevo particularmente lo encontramos caminando con mi señora ahí en Playa Amarilla, tirado en la playa. Y este es un huevo, como te digo, una especie de profundidad, entonces igual me llamó la atención haberlo visto tirado en la playa. Pero claro, hay que tener el ojo un poco entrenado, porque como tú decís, parecen algas, parecen cosas, entonces eso, cuando uno no está pendiente, llega y, o sea, no los pasa por alto. Yo lo vi esto y, claro, a mí me llama la atención inmediatamente. Así que este huevo tiene que ser lindo. El trabajo que están haciendo ahí en tu laboratorio ahora es ver básicamente quién se come esos huevos, o bajo qué depredadores ponen en peligro la supervivencia de esos huevos. Lo que estamos viendo en este momento es ver si es que hay depredación sobre esos huevos. Primero, esto se va a hacer en 2 etapas. La primera etapa es ver si es que existe una depredación, tratar de cuantificarla, y después vamos a tener que ver en experimentos en el laboratorio, vamos a tener que traer huevos al laboratorio y los posibles depredadores, que los vamos a tener identificados cuando veamos si es que existe depredación, y vamos a tratar de ponerlos en el laboratorio y vamos a ver si con eso podemos ver quién hace las marcas, porque cuando tú puedes ver huevos con marcas como esta, que son como cortes, pero hay otras marcas que son como un hoyito, no un círculo. Entonces, sabemos que las marcas redondas las hacen ciertos caracoles, y sabemos que esto lo hacen algunos cangrejos. Entonces, la idea es tener los distintos tipos de marcas más o menos identificadas, buceando, y después ver en laboratorio, llevar a los potenciales depredadores, a los que nosotros creemos que son candidatos, sospechosos,
Y eso, verlo en el laboratorio y ver efectivamente cuando, si es que atacan el huevo, ver qué marca dejan. Entonces ahí podríamos identificarlo. Y otra cosa que... Pancho, después que abre la cápsula, obviamente es para comerse el embrión, no es simplemente para comerse la cápsula, ¿verdad? Sí, claro, la idea es llegar a lo que está dentro de la cápsula. Así que sí, está buscando comerse el embrión. Wow, qué entretenido, qué entretenido igual el experimento. Al final es ver evidencia, a ver qué animal pudo haber sido, ¿cierto? Y después llevarlo al laboratorio y ver quién fue el culpable, como decías tú. Claro, no, es como hacer una reconstitución de la escena del crimen. Es bien entretenido y la verdad que ahora, como es la ciencia hoy en día, es difícil a veces hacer este tipo de estudios como a largo plazo, porque tú tienes la presión de que los tesistas tienen que salir en un semestre o en un año en total, entonces esta cuestión lleva tiempo y ahora con la situación actual está re difícil trabajar porque en verdad todo el terreno se paralizó, ya no podemos ir al agua, los niños no pueden ir a bucear, claro. Y está difícil. Y lo otro que estamos haciendo es que dentro, aparte de toda esa parte de las cápsulas propiamente tal, de las zonas de crianza o zonas de oviposición, como se llamaría más técnicamente en este caso, estamos viendo quiénes se comerían a los huevos en desarrollo, ¿cierto? A los embriones. Pero además, en los alrededores de las zonas donde hay huevos, hay arena. Entonces, otro grupo de estudiantes está sacando muestras de esa arena en los alrededores de lugares donde hay huevos y lugares donde no hay huevos. Entonces, queremos ver qué es lo que hay en la arena en esos lugares porque queremos identificar cuáles son las potenciales presas de las rayas cuando recién nacen. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de haber tenido rayas recién nacidas en el laboratorio y empiezan a comer como a la semana. Entonces, la idea, como la foto grande del asunto aquí, como la panorámica, es ver, con respecto a esos huevos, es ver qué pasa antes de que esas rayas nazcan, quién las está atacando antes de que nazcan, y una vez que nacen, ver de qué se alimentan. Entonces, con eso tener una mejor idea de cómo están conectados estos recién nacidos con el medio ambiente. Entonces, con qué especies, qué necesitan que haya para sobrevivir, para comer, qué necesitan que no haya para sobrevivir por la depredación. Así que es como todo un mundo, pero para eso se necesita harta gente, entonces ya harto tiempo. Y estamos haciendo eso ahora con las rayas, pero lo vamos a hacer también con los pintarrojas, con un par de estudiantes que con los que ya lo tenemos conversado, pero bueno, ahora cuando se normalice el asunto. Y lo otro es ver, se está viendo también, se van a analizar el contenido estomacal de algunas rayas. La misma Catherine va a trabajar con una sinterigia, también una raya de estas que ponen los huevos en la alga. Y otra estudiante que se llama Paula Tovar, ella va a trabajar con la Samoatis escovina, que es otra raya costera, pero que es un poquito que ella pone los huevos en la arena. Entonces vamos a ver de qué se alimentan estas rayas cuando están viniendo cerca. Sabemos que esas rayas vienen a la costa y se acercan más a la costa cuando vienen a poner huevos. Después vienen dos estudiantes más. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Se me fue un rato la señal, pero ya estoy. Ya, no soy yo, eres tú. Ok. Entonces, después vienen dos estudiantes más que son, uno se llama Nico Doméstica, que trabaja, voy a hablar de los dos juntos, Nico Doméstica y Benjamín Romo, que son dos estudiantes también de la carrera, que están a cargo de la co-investigadora principal del laboratorio, que es la doctora Guzmán. Ellos están trabajando con base de datos de capturas de pesca de arrastre en México. Entonces ellos van a estar estudiando unas rayas que son parientes muy cercanos de otras que tenemos en Chile, pero con rayas con datos de pesquería de camarón y pesquería de arrastre mexicana. Entonces van a ver cómo han evolucionado las capturas durante una serie de tiempo bien larga. Bueno, ahí Benjamín creo que va a ver la talla Vilmera madurez para estas especies, una o dos especies, no sé. Y creo que con eso son todos. Y otro... quedan dos, sí, gracias. Te estás soplando ahí. El otro es que esas son las armas secretas, no puedo revelar todavía su identidad. Pero bueno, no, hay otro chico ya que está trabajando ahora, que es Franco Salas, y él va a trabajar con datos de la raya águila, ¿se acuerdan? No sé si tenemos, pero el profesor, esa blanca con lunares, o sea, negra con lunares blancos. Sí. Ok, él va a trabajar con datos de esa especie también para ver cómo han ido cambiando las tallas durante el tiempo.
y el otro es Sebastián Cona, que es un chico del Andrés Bello, que está trabajando con morfometría de varias especies también de las rayas en México. Entonces ahí son más o menos 7 estudiantes que están regularmente en el laboratorio, más otro par que de repente me lo deja por ahí. Oye, Pancho, bueno, tienes un montón de gente ahí trabajando en Condrictio. Yo hago otras cosas aparte, nada que ver. O sea, pero yo tengo todavía, y tengo mi investigación aparte, esos son los estudiantes, no me falta lo que hago yo, que no sé si voy a empezar a contar. No sé si quieres hacer en una frase o en un resumen. Ya, voy a ser súper corto, porque la historia es súper buena. Encontramos hace un par de años atrás, la publicamos el año pasado, pero hace unos años atrás se encontró que la raya volantín chilena, que es una raya que es el principal recurso pesquero que hay había de Condrictio en Chile, que habitaba desde Chile central hasta el sur, daba la vuelta por el estrecho Magallanes y subía por Argentina y llegaba al sur de Brasil. La distribución era todo el sur de Sudamérica y las Malvinas. Y resulta que se encontró por genética que lo del lado del Atlántico era distinto a lo que había al lado del Pacífico. Entonces dijeron, chuta, genéticamente parece que son dos especies distintas. Entonces, ¿qué pasó? Yo me fui en esos tiempos, estamos hablando del 2013, por ahí me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Connecticut. Y ahí la primera parte de mi doctorado fue ver ese problema. Entonces fui a las Malvinas, vine a Chile, saqué muestras de las Malvinas, me las traje en la maleta, las traje a Chile, agarré muestras en Chile, rayas volantín en Chile, metí toda la maleta y me lo llevé para Estados Unidos. Entonces tiré toda esa raya arriba de la mesa y dije, a ver, ya, ¿cuáles son distintas? No son distintas. Entonces hice la comparación morfológica, hice la parte genética. Entonces morfológicamente y genéticamente nos dimos cuenta que efectivamente eran distintas. Entonces las rayas de las Malvinas... Solo para aclarar, morfológico, no sé si todos saben más o menos a qué se refiere, pero es básicamente cómo se ve, ¿cierto? En la parte externa del animal, la apariencia. A aspecto externo y algunas cosas internas también, porque hicimos rayos X, hicimos varias cosas. Entonces, claro, pero básicamente sí, es la apariencia. O sea, esta raya tiene la cola un poco más corta, la del lado del Atlántico tiene la cola un poco más corta, la chilena tenía la cola un poco más larga, la chilena tiene la cola más larga, pero la nariz más corta, la otra tiene la nariz más larga, pero la cola más corta. Entonces, ahí uno va poniendo... Y los argentinos tenemos nariz más grande, es como típico eso. No sé, tanto mentira a veces, no sé. Entonces, yo no la hago nada de mal. Entonces, sí, la Dicturus chilensis, que era la raya chilena y que se suponía que estaba en el otro lado, no. Entonces, lo que hicimos fue, como ya descubrimos que efectivamente eran dos especies distintas, describimos la especie de las Malvinas como una especie nueva. Y la especie, en este caso, la Dicturus lamillai, que se hizo el nombre científico, se puso en honor a Julio Lamilla, que es un gran condrictiólogo chileno que, bueno, pionero en la investigación en condrictio, fue el principal y ya, bueno, falleció hace un par de años. Y el nombre común que le pusimos a esa raya fue la raya guará, en inglés la Warra Skate. Y el Warra o el guará es un lobo que se extinguió en las Malvinas. Entonces quisimos ponerle nombre común la raya guará para en el fondo que ellos vuelvan a tener algo, un guarán en las Malvinas. Entonces, para hacerla súper corta, tenemos esta situación en que la raya que se pensaba que estaba en los dos lados, en verdad estaba en un solo lado. Entonces dijimos, bueno, si eso pasa con una especie, ¿qué pasa con las otras 20 especies que están en los dos lados reportadas? Entonces, como nos gustan las cosas fáciles, dijimos, bueno, veamos qué pasa una por una ahora. Entonces, volví a ir a las Malvinas, saqué todas las rayas y tiburones que pude, después vine a Chile, saqué rayas y tiburones por todos lados, me ayudó el IFOP, me ayudó los pescadores, tuve una cuestión... Espera, Pancho, vamos a aclarar, cuando dices sacaste rayas y tiburones, ¿cómo fue eso? En pesquero, o sea, fue un crucero, o sea, un crucero que se hace en las Malvinas, que básicamente el gobierno de las Malvinas lo que hace es pagar un barco pesquero que hace arrastre, y claro, pero para aclarar que no fuiste tú y fuiste pescando todas las rayas, sino que eran rayas que ya habían estado capturadas, ¿cierto?, por la pesquería. Claro, era la pesca, era un crucero científico. Entonces va el barco que es arrastrero y hace el arrastre por las zonas de pesca que ellos tienen delimitadas y están monitoreando hace muchos años. Y me invitaron para que fuera parte de ese crucero. Y así que ahí estuve un par de meses embarcado en las Malvinas en invierno y en verano. Fui una vez en invierno, otra vez en verano. Y bueno, pero esta vez en vez de traerme solo las volantines, me traje, o sea, no me las pude traer todas, pero estudié esta vez todas las especies que había. Todas las que salían yo las echaba arriba de la mesa, sacaba fotos, medía, qué sé yo, sacaba muestras de tejido, ADN.
Entonces, con ese montón de muestras creo que saqué como más de 100 muestras, 100 rayas distintas allá. Después en Chile hice más o menos lo mismo con las otras especies y finalmente saqué las especies en los dos lados, saqué varias en los dos lados. No pude sacar todas en los dos lados, pero saqué todas en uno o en el otro lado. Y algunas de ellas las saqué en los dos lados además. Entonces, llegando después, bueno, de nuevo me fui a Estados Unidos, me fui a hacer el análisis genético, el análisis morfológico lo hice en terreno porque en el barco iba midiendo y haciendo se toman más o menos 50 medidas. Entonces ahora estoy analizando los resultados de eso. Entonces, claro, no te voy a decir el resultado porque es parte de mi investigación, así que espérense, eso va a estar este año. Yo creo que voy a tratar de publicarlo este año. No sé cómo diablo, porque ahora son como 20 especies en un solo paper, entonces mucho. Así que... Oye, Pancho, pero ¿por qué para la gente, digamos, común y corriente? Porque uno a veces como científico todo esto le parece obviamente importante, interesante, ¿cierto? Y uno está como en el detalle de las especies, ¿cierto? De lo que se va descubriendo, pero para explicar al común de las personas, como cuál sería la importancia de tener estas dos especies, que fuesen en realidad dos especies y que no fuese la misma. Como qué implicancia eso tiene, ese descubrimiento. Eso es parte de mi tercer capítulo del libro, así que tampoco te puedo responder. No, sí te voy a responder. Hay implicancias, por ejemplo, en la pesquería. O sea, es que aquí en Chile no se come raya. Entonces, la implicancia, si estuviéramos en España, yo diría, bueno, ¿le gusta comer raya? Bueno, la verdad es que se la están comiendo todas porque, en verdad, la implicancia que tiene para la especie, y sobre todo en el aspecto de conservación, es que tiene una especie, imagínate, una especie que tiene una distribución que es enorme, que está en Chile, las Malvinas, al sur, Argentina y Brasil, y de un día para otro te dicen que en verdad no estaban en todos esos lados, que estaban en la mitad de ese territorio. Entonces, eso aumenta uno de los criterios más importantes que tiene la IUCN para declarar cuando una especie es más vulnerable, está en peligro de extinción, todo eso, es el territorio que abarca, porque si tú tienes una especie que vive en todo el mundo, si te comís todas las especies o sea, esa especie la extingues en Chile, bueno, por lo menos sigue estando en Perú, sigue estando en otros lados del mundo. Pero en este caso nos dimos cuenta que la raya volantín solamente está en Chile. Entonces, si no cuidamos esa raya en Chile, nos quedamos sin esa raya. Entonces, y lo mismo para el lado de las Malvinas, o sea, si ellos no cuidan bien su raya, se van a quedar sin raya. Entonces, eso y, no solo, o sea, y desaparece la especie al final. O sea, no es simplemente que no se quede sin raya, sino que en verdad no hay en ninguna otra parte. Claro, entonces eso es como un poco la implicancia, es como la gente tiene que entender que la diversidad de las especies que tenemos en los países, sobre todo las especies que son endémicas, que son las que viven en un solo lugar y no en otro, son patrimonio del país, o sea, de la región. Entonces, si tú tienes una especie que solamente vive en Chile, que las hay, si esa especie que es única para Chile, que es única en el mundo, es parte de tu patrimonio biológico, del patrimonio biológico de tu región, de tu costa, de tu país, es tu responsabilidad, es tuya. Entonces, si tú no la cuidas, bueno, se pierde, y se pierde para siempre porque no tenemos posibilidad de ir a buscarla a otro lado. Entonces, eso mismo aplica para distintos grados de endemismo. O sea, hay especies que son endémicas a nivel de país, porque ustedes saben, la frontera obviamente no la hicieron los pescados, la frontera la hicimos nosotros, entonces, por supuesto que tenemos especies que comparten. Pero sí hay fronteras que ha hecho la naturaleza, y en el cual se basan, por ejemplo, las regiones biogeográficas. Cuando uno habla de la deriva continental y habla de las dorsales y habla de los continentes y todo, eso ha formado barreras naturales en el mundo. Y en el momento en que esas barreras uno las identifica, se puede encontrar con ciertos ensambles de especies en el fondo. O sea, tú dices, hay un grupo de especies que vive en esta zona. Algunas de esas viven en espacios más chicos, pero otras viven en espacios más grandes. Entonces, lo entretenido de trabajar con rayas, no digo que con tiburones no sea entretenido, me encantan, mi animal favorito, pero... Así que vamos a tener que cambiarle el título de la charla. No, lo que pasa es que esto también aplica para tiburones, porque también estoy trabajando con algunos tiburones de profundidad. La gracia de las especies de profundidad, para no dejarlo solamente en rayas y no solamente en tiburones, es que las especies que viven en la profundidad se van moviendo por los continentes. Entonces, lo que nosotros vemos hoy en día en estos lugares
Ay, me voy. Cómo las especies han ido evolucionando y derivando con los continentes. Entonces, el patrón de diversificación que existe, cómo las especies van naciendo y separándose por distintos fenómenos, eso me parece súper entretenido. Me encanta la evolución Se nota que te fascina el tema. Y para preguntarte algo como en relación a lo mismo que estás hablando de esta endemismo, ¿cierto? De esta como pertenencia de las especies o de patrimonio biológico, ¿cuál es tu tiburón favorito de Chile? ¿O cuál es el tiburón que tú dices así como, o hazme un top 3, aunque sea? No, sí, el tiburón favorito lo saben todos los que me conocen. El primer tiburón, a ver. El primer tiburón con el que soñé, lo que no sé es cómo te lo voy a mostrar, porque el nombre, el tiburón es el Chlamydoselacus anguineus. Entonces... A ver, ¿tienes ahí computador o lo busco acá en Google y te lo voy a whatsappear. Bueno, ese tiburón es un tiburón de profundidad. ¿Sí? No puedo, bueno, como pueden ver, no puedo hablar y textear al mismo tiempo. Anguineus. Ya, ahí está el nombre para que lo... es un tiburón que principalmente profundidad. Fue reportado en Chile, en el norte de Chile, como cerca de 2.000 metros de profundidad. Y ahí lo escribió Núcleo Pintarroja, que es uno de los pocos que sabe escribir eso. Ahí está. Chlamydoselacus. Mira, curiosamente es el tiburón. ¿Sabes qué? Curiosamente es mi tiburón favorito también. Solo que no me sabía el nombre científico, pero yo siempre me molesto con este tiburón, me parece fascinante. Sí, no, es mi favorito. Vas a tener que explicar un poco mejor por qué es tu favorito, porque yo creo que de ver estas imágenes la gente no se imagina por qué. Es que, pero sí es bacán. No entiendo qué otra especie podría ser mejor que ese. Es un tiburón de profundidad, como dije, es súper, súper primitivo. Mira, yo hasta un peluche ahí, lo necesito, cómpramelo. El link, tiene unos dientes pero preciosos. Los dientes son increíbles, son como unos tridentes. Y ahí se ven, tiene que haber una foto ahí de los dientes. Así que son unos dientes muy chiquititos, pero como van en fila, bueno, son muchos dientes. Ese tiburón, ahí se ve, es muy bacán. Tiburón anguila se le llama en español también. Ese tiburón, justo alguien me dijo por ahí, Ítalo, tiburón anguila, gracias. Sí, tiburón anguila, porque en inglés es frilled shark, pero no, la verdad que nunca he sabido qué significa eso. Y es un tiburón que parece una serpiente, es muy raro. No es el único, veo pregunta, ¿es único en su género? No, hay otro, es Chlamydoselacus africana, que está en Sudáfrica. Hay más de una especie. Y hay otra que está por ahí en proceso. Pancho, o sea, bueno, me imagino que de este se sabe bien poco, pero en general, para hablar un poco tal vez de la vida general de los tiburones, porque como decíamos al principio, yo creo que es una relación de amor-odio, porque la gente que no los conoce se imagina como, o sea, o como que lo amas o lo odias el tiburón, porque yo creo que mucha gente está como fascinada con estos animales porque en verdad son increíbles, pero también hay gente que no los conoce y tiene esta idea como hollywoodense del tiburón. Entonces, no sé si nos quieres hablar un poco sobre como la diversidad de tiburones o hablar un poco de que no todos son este tiburón que tengo acá atrás que me está mordiendo el hombro, sino que hay de todo, ¿cierto? Yo ahí tengo mis mantitas, que las hace una amiga que trabaja, que tiene su puesto en Maestencillo. Mira. Son increíbles. De ahí les paso el dato. Y no. Entonces, mira, con respecto a la percepción, sabéis que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ya no es tan así. La cuestión de la película Tiburón fue algo que salió en los años 70, fines de los 70, principios de los 80. Entonces, más para las generaciones como la mía, yo tengo 43 años. Entonces, para la gente que tiene mi edad, claro, nosotros crecimos viendo el tiburón, comiéndose a la gente y todo. Entonces, pero después pasó mucho tiempo, entonces ya después cuando ya estáis más grandes, ya cacháis la película, veis los efectos especiales que son horrorosos. Entonces como que, ya sí, mira el muñeco de goma como se come algo. Entonces como que
esa cuestión dejó su marca en las generaciones de los años 70, 80. Pero para las generaciones nuevas la verdad es que no tenían esa imagen, porque la cuestión sí se hizo famosa y siempre uno juega con lo del tiburón y con el tiburón se come todo, pero finalmente creo que la percepción de miedo propiamente tal no es la misma hoy en día. Pero ¿sabéis qué pasó? Que vino el cazador de cocodrilos y se le ocurrió ponerse a jugar con una pastinaca y lo mató. Entonces ese otro lo mató una raya. Y eso generó un miedo a este grupo de rayas que son, pero o sea, no pueden ser más relajadas. Entonces, finalmente ahí lo que tenemos es que habíamos casi superado, era como que no le contemos a nadie sobre tiburón para que nadie se entere y nadie se dé cuenta, nadie tenga miedo de los tiburones, y resulta que viene este otro individuo y hace esta cuestión con la raya y muere en un accidente súper trágico. Entonces, claro, empezó la gente a tenerle miedo a esas rayas. Y cuando tú veías una de esas, mira, esa es la que mató al cazador de cocodrilos, los que se acuerdan del nombre, otros dirán que mató al no sé quién. Entonces, la percepción de miedo ahora se fue un poco más para las rayas. Y finalmente siempre la prensa, no toda la prensa obviamente, pero la opinión pública en general, y digo la prensa porque me ha pasado con diario, como que están buscando siempre eso. Entonces, cuando te preguntan por un floramiento, no sé, ahora hay un afloramiento algal aquí, en este momento en la zona de la quinta región, tenemos un bloom de algas verdes, de microalgas. Si te llaman de diario y te empiezan a preguntar por las algas verdes, y las algas verdes están en el mar hay tiburones, hoy los tiburones se pueden comer a las personas, entonces es como que te llaman de repente por una cosa nada que ver, y tratan de buscar que, oye, ese tiburón se podía comer a alguien. Bueno, si estáis nadando a 300 millas más afuera, a lo mejor, y te encontráis con uno, capaz que podáis tener algún problema. Entonces al otro día el diario dice, tiburón se puede comer una persona. Entonces, a mí me pasa siempre eso. Preguntan ahí, hoy mira, pongo el comentario, ¿cuál es la distribución de las rayas eléctricas? Bueno, ella sería alguien que no tiene un nombre muy fácil de pronunciar. Las rayas eléctricas viven en todo el mundo, lo que pasa es que hay varias especies de rayas eléctricas. No sé cuántas hay, deben haber por lo menos unas 30. Las rayas en Chile tenemos dos, la Discopige chudi, que es una que vive en la costa, en las playas, en la arena súper cerquita, y que es una raya que es morada, redonda, recordeta. Hay fotos en la página la página del laboratorio tenemos una foto de la especie chilena. Vamos a subir después la página del lab para que la gente pueda ver. Hay una galería y en esa galería hay fotos de varias especies chilenas. Entonces, oye, Pancho, que nos va quedando cerca de unos 15 minutos, más o menos. Y quería preguntar... que no hablo con nadie. Entonces... sí. Bueno, si quieres después nos quedamos conversando más, a mí, yo feliz. Pero quería hacerte dos preguntas. Una que me pareció muy interesante y que salió también del público, solo que salió al principio, y tal vez es demasiado como metafórica, pero me parece interesante conocer tu visión. Y preguntaban si es que los tiburones en el mar, digamos, se podían comparar con los leones en la tierra, como esta idea de este rey de la sabana, ¿cierto? Sí. ¿Qué opinas tú de esta comparación? Si tiene algún sentido. No, o sea, sentido tiene, pero también podríamos incluir a cualquier depredador, en verdad. O sea, los tiburones en general, porque también es difícil hablar del tiburón como una sola cosa, porque en verdad hay tanto y hay tantas especies y tanta diversidad. Para que se hagan una idea, los que no están muy familiarizados con todo esto, los tiburones son alrededor de 400 y tantas especies. Viven desde Alaska hasta la Antártica. O sea, viven en la costa y viven en alta mar, viven en la orilla y viven en el fondo. Entonces, hay especies que viven en agua fría, hay especies de aguas cálidas, hay especies que viven cerca del fondo, hay especies que viven a 5.000 metros en el fondo, hay especies que viven en la superficie, hay especies que se alimentan de plancton prácticamente, hay otras especies que se alimentan de ballenas y otros depredadores y otras especies grandes, por ejemplo, de tortugas, bueno, patentes de auto, tiburón tigre. Tenemos especies que se alimentan en profundidad, en la superficie, en la costa, en agua alta mar. Entonces, la diversidad es enorme. Entonces, pero lo que tienen en común todos los tiburones es que, excepto el par que se alimentan de plancton, es que son todos depredadores en algún nivel.
Entonces, hay depredadores súper top, como el blanco, el tigre, el toro, y hay depredadores que son lo que se llama mesodepredador, que son dentro de esta trama, porque ya imaginen las conexiones de alimentación son en verdad como una red, como imagínense una telaraña, no son así como que uno se come a este y este acá, y no es una escala esta cosa, sino que es una red. Entonces, lo que tienen en común es que todos son depredadores en algún nivel. Entonces, hay el pintarroja, por ejemplo, que es la especie chilena, que es una de las especies chilenas. En Chile hay alrededor de 50 especies más o menos de tiburones, 50 y algo. Hay otras casi 50 especies de raya y unas 5 quimeras, más o menos, 5 o 6 quimeras. Entonces, tenemos en Chile alrededor de 113, 114 especies de tiburones raya y en total. El pintarroja se alimenta de crustáceos pequeñitos, pero el tiburón es de este porte, no alcanza a salir, pero es un tiburón que parece más una lagartija y no llega más allá de los 60, 70 centímetros, que es como prácticamente menos que un brazo, ya es como prácticamente el antebrazo y un poco más. Entonces, es un tiburón que se alimenta de crustáceos y de cualquier cosa que pilla, pues medio carroñero también, pero es un mesodepredador. Si tú te pones en el punto de vista de los crustáceos, claro, ese claro. depredador tope, pero si ese mismo pintarroja puede ser alimento y presa de otros depredadores más grandes. No, excelente, pero básicamente eso quería que llegaras y que nos contaras, que al final es esto, es un grupo tan grande y tan diverso que eso, como que la idea de tiburón que todavía, que ojalá que realmente sea como tú lo estás diciendo, sería lo mejor del mundo. Que como restringirse solamente a decir que son como los leones sería muy poco. O sea, algunos van a ser como... Y de hecho, el 90% de las especies de tiburones del mundo son especies que no superan los 50 centímetros. O sea, el 90% de las especies son chicas. En el mundo hay alrededor de 1.300 especies condrictivas. Entonces, y de esas, como te digo, más de 1.000 son así. Entonces, los grandes depredadores, los tiburones grandes, que son por los que se han hecho famosos los tiburones, la verdad que son bien pocos. Los pelágicos son súper pocos y son que son los grandes, efectivamente. Pero la gran mayoría, el 80%, 90% son pequeñitos. Excelente. Pancho, no sé si quieres agregar algo más o algo que quieras mencionar que nos quede en el tintero, así después ya pasamos a nuestro juego para decirle a la gente por qué rock and roll. Que yo me muero de ganas por contar por qué. pero podrían, no sé si hay más preguntas de la gente que está viendo ahí veo, no sé, preguntan si es que pelean entre sí. Sí, la verdad es que hay marcas de pelea en muchas especies. A veces, cuando ustedes ven los documentales, estos típicos del Discovery Channel y así, bueno, yo digo Discovery Channel, a lo mejor ya no existe ese canal. Ustedes pueden ver que los tiburones grandes, como el blanco, a veces están como todos rajuñados, arañados. Entonces, eso a veces son producto de las peleas. Las hembras también a veces se ven muy maltratadas. Eso no son las peleas, sino que son los apareamientos. Como los tiburones no tienen manos, entonces para agarrarse entre uno y otro, para aparearse, se agarran mordiéndose. Entonces el macho agarra de las aletas. Y esa sí era una pregunta que quería mencionar, y tal vez tenemos unos 5 minutos para hacerlo, tal vez 4, si hablas muy rápido, pero ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan al final este grupo? No solo tal vez tiburones, sino rayas, condrictios en general. Porque algo hablaste al principio, pero eso como para que nos cuentes realmente cuál es el problema con estos grandes, o con estas especies en realidad, no grandes. Ok, y Ignacia, rápidamente, yo creo que el tiburón azul y el tiburón y el pintarrojo. Con respecto a las amenazas, hay distintas amenazas. Una es la pérdida de hábitat. Entonces, por ejemplo, cuando se hace pesca de arrastre de fondo, al sacar corales de profundidad, de agua fría,
se están sacando lugares donde muchos de estos tiburones y rayas ponen los huevos. Entonces ya no tienen dónde poner los huevos, entonces eso baja mucho la sobrevivencia. La venta de aletas, sí, la venta de aletas es una amenaza, no como todo el mundo pensaría. En Chile está prohibido el aleteo hace mucho tiempo, entonces así que no se hace el aleteo propiamente tal. Por supuesto que clandestinamente se tiene que hacer, pero hay un comercio de aletas importante, pero son organismos que en general deberían estarse aprovechando. En Chile, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero yo digo lamentablemente porque yo estoy más a favor del uso sustentable y el uso más completo de los recursos, ¿no? Lo que no me gusta del aleteo es que el aleteo, bueno, aparte que es una crueldad tremenda, estamos hablando de una práctica que es súper poco eficiente. O sea, sacar un animal completo solamente para cortarle las aletas es como si matáramos las vacas para sacarle las patas, ¿no? Y comernos las patas, es ridículo, y botar todo el resto. Entonces eso pasa. Y en Chile aunque ya está prohibido el aleteo, sigue habiendo comercio, pero en Chile no se consume tiburón prácticamente. O sea, lo que ustedes ven en los mercados como albacorilla, esos tiburones, esos macos. Pero el tiburón azul, muy poca gente lo consume. Si tú le decías a alguien que si quiere comer tiburón, te dicen que no sé qué se imaginan. Es exquisito, a mí me encanta. Y no, yo me comí todas las muestras de mi tesis de pregrado. No, yo me las como. Entonces, creo que uno tiene que dar un uso eficiente. Creo que las pesquerías, estando bien manejadas y estando con datos sólidos, no debería haber un problema en el consumo, y así con cualquier recurso. Quiero mostrar mi polera a todo esto, la mejor polera del mundo. O sea, parece que es común entre los fanáticos de tiburones que tengan todos siempre polera de tiburón. No, tiene a Darth Vader además, ¿sabes? No es solo eso. A ver. O sea, es Darth Vader montando un tiburón. O sea, más bacán que eso no puede haber ningún. Desafío a todo el público a que muestre una polera mejor que esa. Eso, el comercio exterior es una amenaza, claro que es una amenaza. En Chile ha habido pesquería de tiburón por muchos años, así que no me atrevería a decir que hay más ahora que antes. Por lo menos se cortó con el aleteo. La pérdida del hábitat es otra que les dije, y definitivamente lo otro es que haya siempre que haya mercado es un problema. O sea, si es que hay alguien que está dispuesto a comprarlo, bueno, eso va a pasar. Ahí dicen las exportaciones de especies de tiburones. Ese es Sebastián Hernández, que él sí que sabe de este tema. Están protegidas por convenciones internacionales, sí, claro. Los países firman acuerdos para evitar justamente la pesca incidental. La pesca incidental, alguien lo dijo, es un tema súper importante también en Chile. En Chile hay pesquerías que tienen una alta incidencia de fauna acompañante de condrictio. Entonces, básicamente, claro, que no es la especie objetivo, sino que salen metidos en las redes, ¿cierto? O en los artes de pesca que se usan para pescar otro tipo de recursos. Sí. Así que, por ejemplo, claro, vamos a pescar congrio, pero en verdad sacamos 2 congrios, y para sacar esos 2 congrios sacan junto con esos 2 congrios, sacan 200 tiburones y rayas. Entonces, claro, y con anzuelo, porque eso es otro mito que yo le digo a los niños en clase, que el anzuelo es algo tan específico. En verdad no. O sea, el anzuelo lo va a comer cualquier especie que tenga la boca lo suficientemente grande para tragarse esa carnada. No es que el anzuelo va a capturar solamente una especie. Entonces, creo que esas son las principales amenazas. Pero tratando siempre de ver el lado bueno. Aquí en Chile todavía no es masivo, no es para nada, ni siquiera todavía, sino que no es para nada masivo el consumo de condrictios. Así que creo que por lo menos la mayoría de las especies costeras, sobre todo, que no son recursos todavía, todavía están a tiempo de ser estudiadas. Y por eso es tan importante que lo que queremos hacer en el laboratorio, en controlar, que es estudiar estas especies que no le interesan a nadie todavía. Estudiar Sinterigia, estudiar Samovati, estudiar cómo se conectan con las algas, cómo se conectan con el fondo marino, cómo se conectan con los invertebrados. Aparte de lo que estamos haciendo ya como más a nivel más global, que es lo que estoy haciendo con las Malvinas de Chile, también tenemos, o sea, el Malvinas Chile es un caso, pero también estamos estudiando Chile-México, claro, Chile-México, México-Florida para el otro lado, algo con Australia y Nueva Zelanda. Entonces es como, esta cuestión es el mundo. Entonces nosotros aquí en el laboratorio estamos haciendo cosas con universidades de otros lados. Yo siempre sigo trabajando con universidades en Estados Unidos. Pancho,
Pero nos quedan 5 minutos y no es porque yo te quiera cortar, sino porque Instagram nos corta cuando pasa una hora. Ok. Te agradezco muchísimo la parte teórica de los tiburones, pero yo me muero de ganas desde el principio de hablar sobre por qué incluimos el rock and roll. Y es porque Francisco Concha, además de ser un excelente científico en lo que hace, toca el bajo, ¿cierto?, en una banda. Y va... ¿Cómo? ¿Tocabas? Tocaba cuando era joven, estúpido y necesitaba el dinero. Ya, y bueno, lamentablemente no quiso o no pudimos hacer que tocara el bajo para nosotros, pero tenemos un pequeño juego que queremos hacer con los que nos están mirando ahora desde casa, y él nos pasó algunas de las canciones que él tocaba con su grupo, que son obviamente covers, y la idea es que yo ahora voy a poner la canción, y la idea es que nos digan el artista y el nombre de la canción, ¿ya? Oye, aclaro que sí. Se me quemó el amplificador, por eso no puedo tocar. Ah, ya, sí. Ya, entonces vamos con la primera, a ver quién puede sacar esta canción. ¿Qué va a ganar el que...? Tienen que decir el artista o el grupo y el nombre de la canción. Empezamos con una fácil. Tú no, Pancho, tú te la sabes. Qué buena. Tardan un poco en llegar las respuestas, pero llegan. La pueden tener. La polera de Joss también la tengo. Está fácil esta, a ver. ¿Quién nos dice que es el grupo? ¿De quién es? Bien. Bien. Ahí empezaron. Red Hot. Exacto. ¿Cuál es la respuesta entonces, Pancho? Sí, eso es Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers. Me encanta esa canción. No me acordaba si la había dado. Bien. Oye, ¿qué gana la gente? Un aplauso tuyo. Ah, bueno. Ya, ¿Qué tipo de aplauso? ¿Un aplauso lento o un aplauso efusivo de qué tipo? Como a ti te salga, improvisado. Esa estaba muy fácil, yo creo que no merece un aplauso tan emotivo, pero vamos con esta a ver si la sacan. Ya, yo creo que con eso es suficiente. A ver si quieren una cerveza con Pancho. Ya, acepto. A ver, grupo y nombre de la canción. Ya, ahí tenemos uno que le achuntó la canción. O sea, no la achuntó. Ya. Ahí va saliendo. Ya, sí, ya. Ahí está. Hay una respuesta completa de Sebastián Kraft y de Sebastián Pintarroja y Ricky Martin. El aplauso. Pancho, vamos, ya no nos queda tiempo para otra canción, pero si quieres puedes aplaudir a todos los que nos están viendo y dar un último aviso. Si quieres, yo te agradezco por nuestra parte muchísimo de participar. Muchas gracias. No, gracias por invitarme, la pasé súper bien y la verdad que sí me embalo y es difícil pararme después, me pongo a hablar de raya y tiburón y no paro más. Así que me si imagino. quieren seguir hablando de este tema, contáctenos, no sé cómo diablo, bueno, me contactan por esta cuestión en Instagram del laboratorio, controlar y nosotros felices de responder preguntas, si quieren preguntar algo más, si quieren seguir conversando. Dejo la última canción. Ah, dice que es fan de Baby Shark entonces. Oh, esa canción es muy buena. Tenemos tiempo, a ver si